al sistema de audiencia. Pero ¿cuál es el límite entre la proactividad del juez y, o sea, entre ser muy proactivo y estar activo y preguntar y tomar decisión con mayor información a caer en la, digamos, o en la imparcialidad o en ponerse a investigar o asumir el rol que no tiene que asumir, digamos? El micrófono, doctor, por favor. Me encantó. Una voz como gran hermano, como estás nominado. Está nominado. Hola, gran hermano. Muchas gracias. Estoy nominado. Claro, es como el hotel de los famosos, ¿vieron que está ahora? No, lo que preguntaba, voy a repetir la pregunta, es cuál es el límite de la proactividad del juez. Y el límite es no reemplazar el trabajo de las partes, no gestionar el interés ni a la acusación ni a la defensa, no sugerir medios de prueba, no sugerir estrategias alternativas, no gestionar intereses por fuera de la sala de audiencia. Ese es el límite de la imparcialidad. Lo que no nos marca es que yo pueda preguntarle, organizar la audiencia, dirigir la audiencia, establecer tiempos. Exacto. Cuando hablamos al principio de que no siempre el juicio oral es la resolución del conflicto. No, no siempre el ir a juicio es la mejor resolución. Quizá la víctima en un accidente de tránsito no le importa que vaya preso. Quiere que le repare el daño causado, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de casos, y retomando lo que decía, cuando el juez observa que las partes no están arribando a la mejor resolución del conflicto, si nosotros, a ver, si le sacamos un poco la rigidez a la audiencia, entonces es correcto que este juez, digamos, promueva otra resolución que no sea necesariamente, bueno, vamos a juicio y vamos a juicio. Es culpable, tengo pruebas, lo llevo a juicio. En esos casos, ¿está bien ese rol del juez o debe abstener? Miren, voy a responder con un libro. Hay un libro de... No, 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 no. No, no. Esa era, esa es la peor. No, no, no. Esa es la lectura más inquisitorial de todas. No, no, no. No, la respuesta está en un libro, a eso me refiero. Hay un libro muy lindo de un juez francés, se llama Antoine Garapon, que se llama Juzgar en Estados Unidos y en Francia. Y él se pone en ese escenario, a eso me refería con responder con un libro, porque sirve mucho lo que él dice ahí. Este juez francés se encargó de estudiar cómo resuelve un juez cuando tiene un problema de este tipo en el marco de una audiencia. Y compara dos tipos de jueces, un juez europeo continental, el mixto que estamos abandonando, y un juez de un sistema adversarial como el de Estados Unidos. Y lo que él dice es que si en el marco de una audiencia un juez tiene dos opiniones distintas, es decir, hay un acuerdo que satisface a la víctima y el imputado dice no lo puedo cumplir, el juez del modelo europeo continental suspende la audiencia, se va a su despacho, lo delega en un funcionario o lo consulta con un colega. El juez del modelo adversarial, y esta es la respuesta, le devuelve el problema a las partes y las pone a litigar. Siempre que hay una discrepancia, yo lo que hago como juez no es reemplazar el trabajo de las partes y decir yo me encargo, no se preocupen. Yo devuelvo el problema y fortalezco el litigio. Siempre la respuesta es fortalecer el litigio. Denme más información, tómense 10 minutos más para hablar, cuéntenme más sobre esto, qué tipo de acuerdo, haber imputado, ¿por qué no se puede hacer cargo de esto? ¿De qué sí se podría hacer cargo? Yo fortalezco el litigio. Lo que estamos bastante acostumbrados en general es a debilitar el litigio, a que el juez reemplace y diga, no se ponen de acuerdo, yo me encargo. Suspendo la audiencia. A eso tú te refieres con Rigio. Por eso la respuesta, claro, claro. Y eso debilita mucho el litigio. También, claro, claro. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Perdón. Lo voy a, voy a dar un ejemplo práctico que por ahí sirve más y de hecho
Me ha pasado, por eso quiero reflejarlo. Audiencia, juicio abreviado, pleno. Viene el acuerdo empaquetado, cerrado. Una audiencia, imputado, abogado particular, Ministerio Público, fiscal, víctima. Nosotros en nuestro código tenemos un artículo, tenemos que verificar si el imputado sobre todo está entendiendo el alcance del acuerdo, que se está haciendo responsable de un hecho, que ese hecho encuadra en una figura delictiva, que esa figura delictiva contempla un mínimo y un máximo de pena, y del cual las partes acordaron con un quantum, una pena. O sea que viene enfrascado el tema. Yo analizo uno de los artículos de que si verifico la claridad del imputado y también consciente de la víctima, ¿está de acuerdo la víctima? Debo homologar o no ese acuerdo. Y si homologo, si no homologo, la causa o el legajo de investigación o el legajo judicial sigue su estado. Y si homologo, ahí viene el artículo siguiente, tengo la obligación de dictar sentencia en forma inmediata. Ahí entramos a jugar con un acto jurisdiccional propio. Bueno, ahora, como estaba enfrascado eso, era dos hechos. El primer hecho, hago el miro, mientras que le voy. Ese acuerdo se presenta por escrito. El legajo judicial ya lo tengo cuando yo me siento en la audiencia. Yo tengo la costumbre de decirle, no, dame una audiencia oral, señor fiscal, lo escucho. Hágame un reconto de ese acuerdo. Le hago consentir a todas las partes y después me pongo a conversar con el imputado. Todos de acuerdo. Ahora, dos hechos. El primer hecho, tengo la denuncia, es un poquito largo, pero necesito explicarlo para que puedan entender y el final sobre todo. Tengo el informe del galeno, el informe médico, donde certifica ese daño producido por la agresión del primer hecho, que cuadra la característica de la lesión, la data, me cierra perfecto en virtud del acuerdo. El segundo hecho no tengo nada. Perfecto. Ahora, entro a ese acuerdo empaquetado y cerrado. Entonces yo tengo, en virtud a la concentración, a la inmediación, estamos todos presentes, le hago un juego de interpretación entre si homologo o no, y si homologo debo dictar sentencia, y si debo dictar sentencia, debo cumplir con los requisitos de la sentencia, que en uno de los puntos debo motivar mi valoración de las pruebas para condenar por ese segundo hecho. No podía. Entonces les voy explicando eso, que hay un elemento objetivo dentro de ese acuerdo que está faltando para yo poder dictar una sentencia. Y si dicto una sentencia, puede ser contraria a lo que dice ese acuerdo. Y si es contrario a ese acuerdo, también me meto en la cuantía de la pena. ¿Qué hago? Le advierto eso, le digo, o sea, les sugiero, cuarto intermedio, revean en virtud de lo que le dije, o si ratifican el convenio, me iba por ese camino. En ese cuarto intermedio, advierten eso y ingresan y modifican el acuerdo. Todos presentes. Ratifica el imputado, ratifica la víctima. Entonces, me veo en la obligación de homologar ese nuevo convenio por el cual sale en ese acuerdo que en un principio era condena por dos hechos, sale condenado por el primer hecho y absuelto por el segundo. ¿A qué voy? Ahí viene de que tampoco nosotros somos, y ahí viene mi pregunta de hoy que estaba muy interesado el juez proactivo, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite? Y yo creo, y en la práctica del día a día me lleva de que el límite es justo eso, es decir, puedo preguntar sobre temas o puntos que las partes me ponen en la audiencia. Si las partes no me ponen ningún punto de controversia o que yo advierto que hay una inconsistencia que me permitía el código, no voy a ingresar en ese. Exactamente, si las partes no ponen el punto en la audiencia, yo no tengo por qué preguntarle nada, por más que sepa de que estaba viendo una faltante ahí. Entonces, ahí lo que voy es que juego con esa audiencia que comienza con un sentido y puede terminar con otro totalmente distinto, aprovechando la oportunidad, sobre todo de que
yo le digo, doña Rosa, la víctima está, y Juan, el imputado está, y que puedan ir entendiendo justamente esos cambios, esas mutaciones que ellos vinieron enfrascados o cerrados en un bloque y que en esa audiencia se modificó y salió de esa forma. Hola. Bueno, aclaró el doctor igualmente que ese no era un caso donde estaba la defensa oficial, sino que era defensa particular, porque nosotros controlamos todo con nuestro equipo y tratamos de que no llegue que no nos chicaneen los fiscales para hacer ese tipo de acuerdos sin prueba que supere el estándar, que no supere, mejor dicho, el estándar de más allá de todo duda razonable. Pero mi pregunta iba a otro punto, Leonel, y es respecto a la audiencia, una audiencia que es bastante habitual, este, pero tiene su complejidad también dependiendo de los casos, y es la audiencia de medida de coerción. Nosotros advertimos, bueno, que en un principio por ahí se pasaba bastante rápido el análisis que habías mencionado de discutir los presupuestos materiales, como que no había mucho, eh, no se entendía muy bien esto que eran los presupuestos materiales hasta que lo empezamos a plantear y hasta que se comenzó a tomar conciencia de ese tipo de práctica y que era justamente ver la probabilidad positiva del hecho y también la participación, el grado de participación de la persona imputada. Así es que tratamos de centrarnos siempre en esa, cuando se discute básicamente, como dice el código, prisión preventiva y arresto domiciliario. Y después pasamos, una vez que, bueno, queda claro eso y decimos, sí, hay una probabilidad positiva, que a veces directamente a mí me toca como defensor, digo, no voy a discutir en los presupuestos materiales, pero sí voy a discutir los peligros procesales. Pero sí el punto tercero ahí del cuadro, que es respecto al plazo, cuando se ordena una prisión preventiva, tenemos un criterio diferente en el interior, más allá de que del esfuerzo de los jueces de garantía y el juez que estaba hablando hace un momento, el doctor Ortiz, él tiene ese criterio de imponer un plazo, más allá que nuestro código nos exige colocar un plazo o fijar un plazo para las prisiones preventivas. Y bueno, así comenzó la práctica hasta que tuvimos el revés del Tribunal de Impugnación del Interior, donde para el Tribunal de Impugnación dice que no, el código no exige plazo, entonces en esa visión, que para mí es una visión muy positivista, básicamente se olvidan de los principios y bueno, nos aplicamos y se fija de forma indeterminada. Iban bien, Este, iban bien. entonces, bueno, llegamos nosotros al superior, pero estamos con un recurso extraordinario ahí, así que sobre esas cuestiones, este, este, bueno, llegamos, la verdad es que llegamos porque nosotros entendemos que discutir la libertad en esto es una cuestión trascendental en el proceso acusatorio y en cualquier tipo de procedimiento penal por la Y libertad hay un misma. principio de las medidas de coerción que es ley porque está en la Convención Americana, y es que es el principio de provisionalidad. Ninguna restricción de la libertad puede estar, digamos, sujeta Exactamente, al humor, digamos, exactamente. tiene que tener un plazo, porque además hay una razón, por eso lo dividimos en dos. Porque ese riesgo procesal debería tener una determinada duración. Pero por ahí, Leonel, también lo que pasa es que, bueno, en garantías por ahí a veces nosotros los planteamos y realmente nos pasa con algunos jueces que no exigen esto. A ver, bueno, un abuso sexual con acceso carnal por la gravedad del hecho, la pena y demás, más allá de que se lo baje o no a casos puntuales para acreditar los peligros en el hecho concreto, pero decimos, bueno, pero ¿qué le está faltando al fiscal acá para tenerlo desde, a ver, hoy estamos a 10 de junio, hasta el 10 de junio de 2023, que es el plazo en principio de un año, desde la formalización hasta el momento que tiene que presentar la acusación el fiscal? Decimos, ¿qué le está faltando? Ya tiene todo, tiene cámara Gesell, tiene esto, tiene aquello. Él tampoco, y nosotros cuestionamos desde la defensa esos puntos, decimos, a ver, ¿qué le falta? El fiscal me explicó, a ver, ¿por qué pide que le está faltando alguna diligencia? ¿Cuál? El problema de eso es No que hay una relaja mucho respuesta a los ese tipo tiempos de del juicio. cuestionamiento. Eso relaja mucho que se haga el juicio. Y yo aseguro que el imputado va a estar preso preventivo. El incentivo al Ministerio Público es relajar la actuación y decir, bueno, tengo al imputado preso y llevo el caso más Y lento. tampoco tenemos, Leonel, como tiene sí el Código de Procedimiento Federal, esto de poder, así como la acusación o como el fiscal o el acusador público, tiene la posibilidad de ampliar la investigación preparatoria, de pedir, tener un tiempo más, ¿no? De prorrogar.
Nosotros no tenemos ese artículo como sí lo tiene el Código de Procedimiento Federal que dice, bueno, el defensor puede pedir que se acorten los plazos si ya tiene todos los elementos para poder acusar. Yo creo que no es necesario un Tenemos, artículo para eso. exactamente, tenemos esa posibilidad, venimos viendo y decimos lo vamos a plantear en cualquier momento, más allá de que no esté en un código bueno, pero también hace falta que los jueces comprendan un poco esto, porque Eso lo van a ir realmente construyendo creo que en algún momento con se el paso dará. del tiempo. Yo en eso no quiero ser tan categórico, porque está partiendo el sistema. Estos debates son sumamente ricos para saber, y además estaría bueno que ocurran, digamos, sin perjuicio de una capacitación, y que uno vaya diciendo, bueno, a ver, no está el artículo, pero si el fiscal ya tiene todo reunido, la defensa pide una audiencia y se discuta por qué sigue el proceso, cuándo se va a fijar la audiencia de juicio. Esto me parece que está en construcción, pero bueno, Otra bienvenido, cosa, digamos. otro punto, Leonel, ya que hablamos, Hay un dato estadístico que estuvimos compartiendo en una reunión justamente que estuvimos ahí con, como les comenté, en una actividad en Misiones con los mecanismos de Misiones y nuestra. Y Misiones todavía tiene el sistema mixto y están, ahí tienen que venir los operadores y ellos reflejaron nuestras estadísticas y yo le aporté también y es sensible la disminución de prisiones preventivas en las jurisdicciones que se está aplicando el nuevo código, de un 60%. Ahora, hay otro dato que estamos por comunicar eso hacia el interior, digamos, bueno, todos los estamentos jurisdiccionales, Ministerio Público, y les voy a dar una noticia que no es muy alentadora. El nuevo penal ya está casi totalmente poblado, porque sí están ingresando personas condenadas con muchos juicios abreviados. Y eso hay que comenzar en lo que él planteaba como un embudo, porque allí está la mejor opción y la cuestión de la finalidad y utilidad de las penas privativas de libertad. Porque tenemos una cárcel nueva con 700 plazas y ya se llenó el hotel. bueno, ahí va con Es este decir, punto. esto estamos trabajando, es un anticipo para la audiencia, es un anticipo. Pero las prisiones preventivas, por supuesto que un excelente defensor como sos vos, tienen que hacer los planteos, pero sistémicamente ya se notan los primeros efectos de las bondades del sistema, porque no es lo mismo una prisión preventiva con el desgaste moral para el preso y por la incertidumbre. Por eso es muy importante lo que vos planteás. Tiene que haber un plazo, por lo menos esa certeza, como dice, de que en algún momento, a los 3 meses o a los 4 meses, tiene derecho a la soltura. Eh, Exacto, porque es eso mismo. Y además, pero las prisiones preventivas, en virtud de la sola aplicación inicial del sistema ya muestra una reducción de casi un 60% en cuanto a la ocupación de las plazas de detenidos sin condena. Pero estamos ya frente a la otra circunstancia, con lo que hay que trabajar en este embudo problemático que plantea brillantemente Eso el es doctor. justamente, perdón que lo interrumpa, doctor, no sé si ya terminó, justamente ya que lo trajo a colación al tema relacionado ya con condenados, en este caso por juicio abreviado, a mí me había surgido ese interrogante y la verdad es que no contamos con datos estadísticos certeros aún, pero eh, yo me pregunto, ¿no? A veces el fiscal, yo creo que realmente a la hora de pedir una prisión preventiva debería saber con cuántas plazas cuenta, cuántos espacios carcelarios cuenta, porque justamente, pero la verdad es que se hace el pedido y después que se ordena la prisión preventiva, se sabe si existe lugar o no. Y en esos puntos, que es el control, ni siquiera lo discutimos en audiencia porque es como que se da por supuesto que el control lo hace la oficina judicial. En ocasiones ya llega un momento en el que uno no quiere plantear, dice, ah, bueno, ¿quién va a controlar? Y bueno, parece que todos a veces le miran a uno y uno dice, realmente esto debería discutirse de otra forma, pero realmente a veces notamos que los fiscales piden prisión preventiva y es como que exageran con el pedido de prisión preventiva
y no saben si hay espacios carcelarios, espacios donde las personas puedan realmente alojarse. Ese es un problema que se vincula con el tema de los juicios abreviados y los condenados Bueno, que hace tienen que muchos cumplir en años forma atrás me efectiva. acuerdo que trabajamos nosotros un proyecto en el INESIP sobre prisión preventiva, 2009, 2010, hace mucho tiempo, y planteamos una regulación modelo de la prisión preventiva y agregamos digamos, un quinto momento, que yo no lo planteé porque era un poco, digamos, rupturista, pero acá el colega lo agrega, que es que en los casos donde se pida una prisión preventiva, el fiscal además indique el cupo. Es decir, Exactamente. que no le, porque también el incentivo es muy perverso. Creo que en tu obra lo tocas a ese tema. Puede Justamente, ser, sí, sí. se lo menciona así. Ajá. Claro, una sobre, claro. Sí. Claro. Perdón, León, quiero cerrar con la idea. Sí, Quería cerrar con la idea de, antes de continuar, respecto de la prisión y respecto al juicio abreviado de los condenados que cumplen efectivamente acá en la unidad penitenciaria. Esa es era otra cuestión que quería preguntar. ¿Qué opinión te merece respecto de la posibilidad de, en un juicio abreviado, acordar el lugar de cumplimiento de esa pena? Porque nosotros hemos hecho un acuerdo de juicio abreviado total donde el imputado reconoció la culpabilidad, reconoció por el hecho, cierto tipo penal y acordamos en la pena, y donde acordamos el lugar de cumplimiento porque realmente analizando la ley nacional con los decretos, no encontramos un impedimento. De hecho, creo que en ese caso la norma que todavía usamos para dividir a condenados de procesados usa un término que ya no es el propio para este sistema. Entonces decimos, realmente yo creo que no tenemos impedimentos y en este caso sí va a cumplir poco tiempo porque era un caso donde se lo condena a 3 años y claro. bueno, tenía que ser en forma efectiva, pero decíamos, a los 8 meses puede pedir la libertad condicional, entonces va a estar poco tiempo seguramente. Entonces no vemos ningún problema en conseguir o alojarlo en un lugar y que cumpla en este lugar y que no sea trasladado a la ciudad, a esta capital, por ejemplo. Eh, Cuando llega la sentencia con la elevación del legajo acá a capital, la juez de ejecución ordena directamente su traslado, o sea, se lo trata como un caso de los del sistema anterior y no se discutió este tema o no se observó que realmente habíamos acordado el lugar de alojamiento de Claro. la persona condenada. Entonces me hace recordar, creo que se había publicado en el tomo 5 de que publicaron ustedes de la editorial Editores del Sur, donde dice, donde no hay contradicción, el juez no debe intervenir respecto de la ejecución, por ejemplo. Sin embargo, en este caso tuvimos esa, no sé todavía cómo se solucionó, por ahí nos ponemos a disposición de los defensores de ejecución, pero no se cerró, no hubo ninguna solución a ese caso No, donde sin habíamos duda. acordado de esa forma. No, coincido, No coincido sé contigo. qué opinión No, coincido tenés contigo. A vos ver, todo lo respecto que de eso. sea buscar soluciones a medida del caso es muy positivo. Eh, Además, digamos, sin duda. No, coincido. No, por eso. Perdón, estaba el doctor primero, no quiero pasar, y después voy con Andrea. No, al revés. Si tengo lugar, pido la prisión preventiva. Claro. Si no tengo lugar, el caso lo amerita, pero no tengo lugar. Ah, no tengo lugar, no pido. A Me ver, eso parece es lo que no que. es un resorte que nos corresponda a nosotros, es parte del Ejecutivo, digamos. No podemos supeditar a que si tengo lugar, aplico lo que entiendo Es razonable que el no tener para la lugar es solución. consecuencia de decisiones del Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿el Ministerio Público hasta ahora A ver, realmente pidió la prisión preventiva en casos en donde lo necesitaba? ¿O se excedió el cupo porque no se tomó el tiempo de verlo antes?
Yo lo veo medio riesgoso. Yo creo que es una el cuestión de punto de incentivos, que- de incentivar al Ministerio Público a pensar 2 veces la petición de la prisión preventiva. Sí, no, Bueno, revea que el Ministerio Público, claro. si precisa ese lugar, revea en otros casos si lo requiere o no. Yo tengo 100 pesos, tengo 100 lugares. Tengo 100 lugares. Yo pedí 100 veces prisión preventiva, no me queda un lugar más. Bueno, reviso de los 100 si no hay alguno donde realmente no requiere la prisión preventiva. Claro, le cambio la Perdón. medida a una menos lesiva. No, que se la merita, claro. Sí, disculpen, Perdón. disculpe para que no se pierda el control de la audiencia, Claro. siguiendo, siguiendo los consejos del capacitador. Vamos a darle una pregunta acá al doctor y después ya vamos a ir cerrando por el horario. Nos están pidiendo del área de capacitación. Sí, más que una pregunta, un comentario a lo que estaba planteando el doctor Anosíbar. Entiendo que la implantación de este nuevo sistema implica también traer los sistemas satélites que hacen que esto funcione. Entonces, pensemos, por ejemplo, en los llamados servicios de antelación de juicio que hay en otros lugares, que dan la solución a esto y no forcemos las instituciones que tenemos pretendiendo que se adapte a algo nuevo. No podemos traer el pececito de agua dulce y meterlo en el mar porque se nos va a morir. Esa es la lógica. Ya te doy, Andrea, por favor. Me están cercenando. Claro. Y otra cuestión Lo de la amable firmeza se lo tomó en claro, serio. claro, Más firmeza totalmente. que amable. Y en relación a lo que estaba diciendo el doctor Chaín respecto de que se está, no, yo me voy a arreglar. Estoy acostumbrado, no hay ningún problema. Respecto a lo que decía el doctor Chaín, en cuanto a que se está llenando, ya está lleno el cupo de la cárcel, el director de la cárcel me comentaba con mucha preocupación, se me está llenando la cárcel no de delincuentes, sino de tipos que cometieron un delito y mayormente, ¿sabe cuál es, doctor? Me decía, la desobediencia. Tengo cualquier cantidad de violentos de género que desobedecen la perimetral y los tengo acá. Ahora, el problema es cómo los cuido. Tengo el personal cuidándolo a estos tipos porque no pueden sobrevivir en este ambiente, que es otra de las cuestiones a rever otros de los desafíos que entiendo Yo que creo tenemos. que- ¿A quién que- metemos en la cárcel? Sí, claro. Yo creo que es mucho más complejo. Tomo lo que dice el doctor. Es cierto que es complejo. Hay que repensar toda la institucionalidad de control de lo alternativo al encierro. Condenas condicionales, medidas de coerción diferentes a la prisión preventiva, reglas de conducta. No tenemos un sistema institucional de control de todo lo distinto al encierro. Ahí tenemos algunas oficinas que se han ido creando en otras provincias. Entre Ríos es un buen ejemplo, en su momento Santa Fe, de oficinas de control. Oficinas que dependen del Superior Tribunal, a veces del Poder Ejecutivo, no importa dónde, pero son oficinas que se encargan del control. Me parece que el debate, acá estamos hablando de algunas estrategias posibles, es complejizar toda la institucionalidad que controla lo distinto al encierro. Y marcar que es una paleta de colores. Es distinto una desobediencia de una perimetral a un caso de abuso sexual que requiere una prisión preventiva. Esa paleta de colores debería tenerla esta oficina o esta institucionalidad. Exacto, exacto, exacto. Una pregunta más y para ir cerrando Sí, ya. claro. Por ejemplo, en este caso concreto, yendo al tema del límite del juez de garantía, la tobillera electrónica, digamos. Hay veces que, o la suspensión de juicio a prueba, muchas veces las partes vienen y litigan y a veces ni siquiera conocen las opciones que hay. El juez, digamos, por ejemplo, cuando advierte que es muy común gente que empieza a litigar y por ahí ofrecen como reglas de conducta, no sé, trabajo comunitario en una escuela y es un caso de violencia de género y las reglas no tienen nada que ver, digamos. El juez de garantías, digamos, la está viendo ahí que, digamos que, pero no puede meterse o hasta dónde puede sugerir las alternativas de informar. Yo te Sí. diría, ¿sabe qué están discutiendo? ¿Por qué estas reglas están discutiendo? No, yo le llamaría la atención. ¿En serio estas reglas para este caso en particular están discutiendo? Revéanlas, por favor, las reglas. Yo creo que sí que el juez tiene que meterse, porque en definitiva
la calidad de la discusión también administra el juez, puede meterse, puede invitarles a repensar las reglas. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva de la tobillera electrónica. Bueno, no hay más tobillera electrónico tampoco, pero Claro, claro. ya se terminaron. Pero... Sí. Sí, quiero agradecer a todos y vamos a ir cerrando porque si no, no nos van a prestar más el área de capacitación. Y no, antes de los aplausos, le vamos a hacer entrega a Leonel de 2 obsequios humildes de parte del club. Los voy a mostrar porque está muy lindo. Es un mate que te regalamos, Leonel, porque como no alcanzó el café, la próxima te traes tu mate mañana. Sí. Y un manual del club que te regalamos gracias a que Contexto nos regaló, para que te regalemos, porque no tenemos más. Muchas gracias. Les recordamos que mañana a las 9 seguimos y mañana tenemos la parte práctica, así que por favor no se lo pierdan. Y las maderitas que estábamos teniendo con los programitas, por favor dejen afuera. Los jueces, por favor, mañana es muy importante que vengan, sobre todo los jueces.